ya le cerraste las puertas al fútbol profesional o...? No, en el tema de poder tener esa conversación con el profe Gamero en Millos, de que haya esa posibilidad. Tenía un preacuerdo con la Roma y y él te iba a llevar a ti y a otros 2 jugadores, ¿eso es verdad? Día antes del partido en Tunja contra el Chico, el partido de ida, mi abuelo falleció, mi abuelo materno. Ahí llegó. Hola, Rafa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. ¿Qué cuenta? Hey, ¿Todo bien? qué chimba tenerte acá, marica. ¿Cómo vas? Bien, ahí dándole. Rafa, gracias por aceptarme la invitación No, aquí a Fútbol sobre Ruedas. Eres el primer futbolista que tengo. ¿sí? He tenido periodistas, influenciadores y, y qué bueno que seas tú. Rafa, bueno, yo quiero comenzar. Pues yo te vi jugando el Olaya, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Primero pues Felipe, bacano por estar acá. Chévere verlo nuevamente y en este nuevo espacio, que es muy bacano, muy fresco para dialogar de deportes y de la vida. Y en el Olaya muy bien, gracias a Dios. Estaba con el Club Maracaneros, el profe Raúl Salamanca, que es, digamos, un club de casi toda la vida que conozco Sí. y que me ha permitido como tener esa cercanía deportiva, sobre todo en este momento en el Olaya. Estuve con un grupo muy joven, la verdad. Teníamos un promedio de 22 años. Uy, sí, pelados. Habíamos, la verdad, en el grupo estaba Iván Rivas, que está en Patriotas hoy Están día. patriotas. Que Eh, estaba de asistente técnico, Estaba de asistente, que ¿cierto? ahorita está jugando. Y yo, los de experiencia. El resto todos eran de 21, de 22 para abajo. Y nos fue bien. Quedamos a un punto de Nacional de Eléctricos, que fue el campeón. Se definió en la última fecha, ¿no? En la última fecha llegamos como protagonistas y le ganamos a Centenario, que era como el equipo del favorito en ese torneo en esta ocasión, y terminamos ganándole y quedando nosotros a un punto de Nacional, que al final ganó contra Caterpillar. Pero hicimos un buen torneo gracias también al entrenamiento y que uno se mantiene. Estuvimos a la altura porque pues siempre fueron 7 partidos en promedio de un mes que se tuvieron que jugar, y en lo personal en el equipo fui el único que estuve los 90 minutos en los 7 partidos, o sea que me sentí bien, pude aportar y terminamos haciendo un buen torneo. Qué bueno, Rafa. ¿Y ya le cerraste las puertas al fútbol profesional No, o todavía todavía? estamos con la idea, buscando obviamente esa posibilidad de regresar al fútbol profesional, y que bueno, todo en manos de Dios. Él es el que obra, Él sabe en qué momento nos va a colocar esas oportunidades o nos va a abrir esas puertas en lo que tiene para nosotros y también en lo que uno desea y le pide, ¿no? Pues no siempre se van a dar, Yo coordino acá esto. Sí. pero bueno, lo importante es que estamos bien preparados, estamos bien entrenados, físicamente estamos en óptimas condiciones y esperando esa posibilidad de jugar. ¿Y te ha preguntado algún equipo, no sé si algo también de segunda? Por ahí el mismo tema de Patriotas, durante el Olaya le preguntaban a Iván cómo estaba yo, y como con ese interés de saber cómo estaba uno preparado. Se tuvo por ahí uno que otro momento de diálogo, de acercamiento con el Atlético Huila. Sí, por ahí más o menos se ha buscado como la idea, y esperando que Dios sobre. Ahorita también el tema de poder tener esa conversación con el profe Gamero en Millos, de que haya esa posibilidad, pero pues todo en manos también Ah, o de, sea, ellos de los también directivos, porque pues ellos por son ahí los que cerquita. Ah, toman la decisión, pero pues con el profe tuvimos la posibilidad de encontrarnos, de hablar un poco, de recordar un poco cosas del Deportes Tolima, de los entrenamientos y el deseo
de regresar a Millonarios, de poder aportar y terminar, digamos, la posibilidad de la carrera en Millonarios profesionalmente con un retorno en este momento. Entonces se habló con el profe pues conoce el trabajo, él es muy, muy claro en sus cosas y él sabe que si el club lo desea, las puertas abiertas están para mí por parte de él. Qué bueno saber eso. La verdad que un referente como tú en el equipo y en este momento creo que le aportaría mucho, tanto como al grupo de jóvenes que hay, como pues tu experiencia ya dentro de la cancha. Rafa, pues recordemos, yo me puse a investigar pues un poquito de tu carrera y tu debut fue en Nacional, ¿cierto? Tú debutaste en Nacional Sí, yo debuté en Nacional a y los me llamó algo 16 mucho años. la atención el profe Montoya. Él te llamó mucho, ¿cierto? Él fue el que me recibió, digamos, en la sub-17 de Nacional cuando llegué. Y de ahí en adelante hasta Manizales, hasta el Once Caldas, cuando también fue campeón de Libertadores y también me llevó como a vivir esa experiencia con el Once Caldas a nivel profesional en el 2004. Y llegar a Millonarios fue también en Gracias a parte él. gracias a Sí. él, porque pues él fue el que tocó la puerta en la institución y solicitó como se dice, una oportunidad para que me pudiera presentar y probarme en el equipo profesional. Así que en el tema profesional, él es mi papá en el fútbol, él ha sido quien ha creído en mí desde que me vio entrenar y pues en este caso es a quien gracias a su labor, su trabajo en mi inicio, digamos en Nacional con 16 años y después con Once Caldas y el trabajo deportivo que aprendí con él, con los equipos, he podido decir que ha puesto no su granito de arena únicamente, sino su buen apoyo para que tuviera oportunidades a nivel profesional. ¿Y él cómo llegó a ti? ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque pues él estaba en Medellín y tú estabas aquí en la selección Bogotá. El tema con él es que cuando sale la posibilidad de ir a Nacional al equipo, a las inferiores, pues cuando llego allá, quien me recibe es él. Yo obviamente llegué allá con 15 años y ya cumpliendo, para cumplir los 16, y él es el que me recibe en el club. Él es el que la categoría en la cual yo me presento, que es la sub-17, es quien la maneja. Ahí fue donde lo conocí, ahí fue donde empecé a trabajar bajo el mando de él como entrenador de la sub-17 de Nacional. Rafa, yo buscando me encontré que el profe, no sé si esto sea verdad, tenía un preacuerdo con la Roma y él te iba a llevar a ti y a otros dos jugadores. ¿Eso es verdad? Sí, yo cuando lo llego a ver a visitar a la clínica en, en Medellín después del accidente O al otro. que tuvo en la época de diciembre, me entero de esa situación. Doña Adriana, la esposa del profe Juan Carlos Ángel, que eran los que estaban en el hospital acompañándolo junto al psicólogo del Once Caldas en su momento. Después de que me ven y de que tenemos como una conversación de un poco más amena sobre el tema deportivo, viviendo esa situación difícil de salud del profe, me hacen, me hacen saber que él tenía varias opciones para el año siguiente. Cuando yo estoy en diciembre, antes de despedirme de él en vacaciones, yo le hago saber al profe pues mi inquietud de qué iba a pasar conmigo deportivamente, porque yo terminaba contrato con el Once Caldas en ese diciembre del 2004 y le hice saber el día que nos vimos por última vez y que nos despedimos. Yo, ¿cuál va a ser el plan para el otro año? Yo me vengo a presentar aquí al Once Caldas nuevamente en enero o ya no tengo contrato acá, ¿cuál es el tema? Le hago saber. Él sí me deja claro un mensaje que pues en el momento no lo entendía el por qué, pero pues ya después cuando lo fui a visitar Te en debo el café, enero, en pero enero hay sí agüita si ya, quieres.
En enero sí ya, digamos lo que me enteré el porqué. Él en diciembre me dice, eh, Rafa, Antes del vaya accidente, antes ¿verdad? del accidente. Sí. Estábamos aún en Manizales. Entonces me dice, Rafa, anda para tu casa, comparte épocas de fin de año con tu familia, porque pueden ser las últimas en un periodo largo de tiempo, en unos años, que vas a tenerlo cerca. No le entendí el mensaje, pero me dije, listo, profe, está bien. Ya en enero, cuando lo voy a visitar a la clínica en Medellín, ahí me entero que él tenía propuestas para dirigir afuera del país, en Sudamérica, en México, en Europa, y que una de las que le llamó la atención y estaba más fuerte y que me decían ellos ya tenía un precontrato, era la de la Roma de Italia, donde dentro del precontrato él había colocado unas condiciones o unas peticiones, digámoslo así, de poder llevar 3 chicos jóvenes en el proyecto para el cual iba. Dentro de esos 3 estaba yo, entonces sí ¿Quién eran los fue otros dos? No, no, ni idea. nada, no, la verdad en ese momento cuando ellos me hablaron del precontrato y de que habían 3 jugadores que iban a llevar y que uno de los 3 era yo, pues yo quedé como en shock, digámoslo así, no pregunté quién es más ni nada, pero quedé en shock no solo por el tema de que, uy, chévere, yo voy a ir a la Roma Italia en Europa con esa edad, sino también en shock por la oportunidad que el profe lastimosamente Sí, no pudo. se le iba saliendo de las manos por el tema de unas personas que no tienen, como se dice, ese don de gente y le Epa. terminan dañando una oportunidad laboral, profesional y Y familiar familiar. para él. Entonces eso lo ponía a uno a pensar, pero sí, así terminó siendo el como se dice, la noticia de sorpresa que tenía eso. Bueno, Rafa, ya pasando de página, pues ya llegas a Millos. El primer año, la primera temporada creo que no juegas mucho y ya después ya empiezas a No, coger. antes lo contrario, el primer año Sí, fui la revelación del equipo porque estuve en 36 de los 38 partidos ya está que más lateado. disputamos. Estuve en casi todos los encuentros, titular y suplente, pero bastantes titulares. Y era el jugador que casi nadie conocía de dónde llegaba. ¿Eso es qué, 2005? Eso fue 2005. Sí, Empecé con Dragan, con el profe Dragan sí. Miranovich, y después llegó el Pecoso Castro. Eran los 2 entrenadores que tuve en ese 2005. Ahí tenías Y cuántos años. yo llegué, ya recién estaba cumpliendo 21 años. Ok. O sea, cumplí los 21 años en abril de ese 2005. Pero terminé siendo el jugador revelación del equipo, con más minutos, más partidos jugados. El 2006 fue el año en el que sí no, llegó Miguel Augusto Prince finalizando 2005, y me vio, me felicitó, que ha tenido un gran rendimiento, que él había visto todo el tema, las estadísticas, los partidos, y que la idea era el 2006 corroborar lo que había hecho en el 2005 y como quien dice que él iba a ayudarme a estabilizar mi carrera, ya que obviamente Rafael Rayo ya tuviera un posicionamiento en el fútbol colombiano y en Millonarios. Pues fue todo lo contrario ya en enero cuando llegamos a la pretemporada, Te la tiró cambiar. porque ya llegaron los refuerzos que él había solicitado, y en la mitad de la cancha pues ahí le había solicitado 4 jugadores, aparte de Bonner, que era el otro que estaba ahí con nosotros. Pues llegaron siempre el tema de Juan Fernando Quintero, en ese momento también estuvo Gerardo, Juan Fernando Sí, Leal, Vanguero, todos jugadores ya de nombre, de de experiencia. experiencia. Entonces, pues el 2006 para mí fue un año duro, una prueba fuerte, porque de pasar a jugar casi todo un 2005, el 2006 estuve 6 meses siendo el jugador 36 en la nómina.
Sí, Entonces claro. ¿No viste un minuto? no jugué un solo partido, ni estuve en el banco un solo partido del primer semestre. Y peor aún, estuve en escasos entrenamientos con el grupo base. Casi siempre estábamos 4 o 6 chicos haciendo espacio reducido, haciendo trabajos con Hernán Torres, que era el preparador de arqueros Bueno, es que sí. en ese momento. Y era quien, entre comillas, nos suavizaba el entorno y nos decía, tranquilos, sigan juiciosos que eso las oportunidades van a llegar. Pero nosotros no estábamos Y nunca en encaraste trabajo a, en base. nunca lo encaraste a Prince, como, ¿qué pasa? No, la verdad, bueno, uno es joven, en esa época el respeto siempre está ante el entrenador, Bueno, si es que eras que pelado. es algo que siempre se maneja. Uno de pronto sí está inconforme y uno sabe que debe jugar. Eh, los amigos, la familia, la misma prensa que iba a los entrenamientos se acercaban y le decían a uno, usted debería jugar, ¿por qué no pide que lo presten a un Quindío o que vaya a otro equipo y juegue? Le daban como esos consejos a uno para no quedarse uno parado 6 meses, pues. Y la verdad, nunca lo dudé en quedarme. Hubo momentos en que me decían mis papás que no voy a jugar, que me fuera para otro lado, y que lo pensaba con ellos y lo hablaba con ellos, les decía, no, yo ya demostré que puedo jugar acá, ¿por qué me tengo que ir? Llegará el momento en que se abrirá la puerta, otra vez Dios me va a colocar acá a jugar, y en ese momento demostraré, pero no, no me voy a ir. Y el 2007 fue el año donde Fue tu pude prime. Sí, explotar deportivamente. ese fue tu prime. Yo soy hincha de Millos y yo no recuerdo una buena presentación de Millonarios en copas internacionales. Ese año ustedes nos pusieron a soñar. Y tú en específico, tú volaste, hacías goles hasta sin querer. Creo que hiciste un centro y la clavaste. No, eso estabas enchufado. Sí, ese 2007 nos fue muy bien. Internacionalmente con esa sudamericana creo que Uy, qué dolido como lo dejó sacaron. un sinsabor, pero también dejó una alegría inmensa porque es que eliminamos equipos Y cómo que en los el papel eliminaron. no era fácil, la verdad, y cómo los eliminamos. Claro. Desde la primera llave que nos tocó aquí, nacionalmente hablando, porque nos tocó contra, valga la redundancia, contra Nacional eliminarnos, Sí. donde los favoritos eran ellos, donde ellos eran el equipo que iba a pasar y que iba a dejar en alto el nombre del país en ese 2007 en la Sudamericana, ¿no? Pero nosotros desde ahí empezamos como a demostrar que queríamos un cambio, que queríamos sobre todo dejar una imagen de Millonarios en alto en la Sudamericana, y sabíamos que nos tocaban rivales pesados, pesados, pero Y canchas jodidísimas. sí, pero no, nunca nos vimos inferiores, solo sabíamos que era con trabajo, como lo decía Van Emeray en ese momento, dejar a un lado el nombre de cada uno, dejar a un lado la carrera deportiva o la hoja de vida que tuviéramos y pensar en las familias y en lo que era poder pasar cada fase ante esos rivales y que nos recordaran como un gran equipo en esa Sudamericana. Bueno, Rafa, tú jugaste hasta 2012 con Millonarios, ¿cierto? Primer parte La estuve primera etapa. hasta diciembre del 2011 y el 2012 me fui para la MLS y llegué entre julio y agosto del 2012 a Millonarios nuevamente. ¿Pasaste al Chicago Fire? En Sí. ese primer periodo del 2012, yo me fui en febrero del 2012 para el Chicago Fire, y estuve, como te digo, hasta mitad de año, hasta junio, julio del 2012, que fue cuando Millonarios hizo el pago de la cláusula de rescisión de contrato que tenía en Estados Unidos y volví otra vez aquí a Bogotá para ¿Cómo fue jugar. esa experiencia ahí en el Chicago, tu primera experiencia por fuera? ¿Cómo Bien, la era un viviste? momento, ya digamos, al comienzo es complicado uno adaptarse a una nueva liga, a una nueva cultura, el tema familiar, el tema
del idioma en parte. ¿Te fuiste solo o No, con tu yo me fui familia? con mi familia, mi esposa y mis hijos, pero todo es de adaptación y los primeros meses, aunque era chévere porque uno estaba con la familia, pues siempre la adaptación a todo el entorno Sí, no es fácil. no es fácil, por el tema de clima, por el tema como te digo, en parte el idioma, pero más que eso, el tema de la cultura. Igual ya me estaba adaptando preciso y ya estaba en un buen momento deportivo y personal y familiar, cuando aparece obviamente el tema de Millonarios, de querer pagar la cláusula que tenía con ellos y repatriarme para Bogotá, que no es fácil tomar esa decisión porque yo regreso a Millonarios, económicamente no voy a ganar lo mismo ni me acercaba a lo que ganaba en Estados Unidos. Fue más el regresar a Millonarios porque tenía en la cabeza y ya tenía claro que íbamos a quedar campeones en diciembre y quería quedar campeón con Millonarios. Entonces fue una decisión difícil porque también es hablar con tu esposa y decirle, nos devolvemos a Bogotá, en diciembre vamos a quedar campeones, vamos a estar celebrando tú y yo en el bus de la victoria, le dije así. Pero pues no era fácil volver, ya mi esposa adaptada, ya los niños igual, tema de colegio ya por empezar, y decirle, apareció Millonarios, quieren que me devuelva y nos vamos a volver. ¿Por qué? Porque diciembre va a quedar campeón Millonarios y yo voy a quedar campeón de Millonarios, quiero quedar campeón de Millonarios y quiero que estés conmigo celebrando. Le decía a mi esposa, ¿quién te asegura que vas a quedar campeón? Nadie me lo asegura, le dije, pero yo siento que va a quedar campeón y así va a ser, le dije. Si me equivoco, asumo el error, le decía, pero si no me equivoco vas a estar conmigo recordando estas palabras. Y así fue. Y así fue, y lo que le decía, o sea, mi esposa decía, uy, amores, es un cambio nuevamente, ¿no? O sea, Sí, claro, ya ya. medio estabilizados y todo, pero también económicamente. Porque Sí, pues claro. el contrato que yo ya había firmado ya en comparación al que firmé con Millonarios cuando regresé, ¿Te bajaste mucho? era en comparación a ese contrato, sí, claro, muchísimo, o sea, no es lo mismo. Ya después salen rumores que yo me ganaba 100 millones mensuales, eso me lo gané, fue en Estados Unidos. Me lo iba a ganar en los 3 años con Estados Unidos si quiere, pero no, Millonarios nunca, Ah, nunca tenías pasé. contrato 3 años allá en el Chicago. Por eso le digo que no es una decisión fácil. Decirle a la familia y decir uno, devolvámonos a Millonarios, cancelemos estos 3 años de contrato Sí, no es y fácil. volvámonos a Millonarios, económicamente hablando, a ganar mucho menos de lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero vamos a quedar campeones ya. Ese era el mensaje a la familia. Y efectivamente. Y al final sí, en diciembre mi esposa estaba conmigo En el bus. en el bus de la victoria diciendo, Tenés razón. sí, sabes que sí, mira que sí, quedó campeón del equipo y estás acá y bacano. Rafa, también fuiste a Selección Colombia. Cuéntame cómo fue ese primer llamado y cómo es ya representar a tu país con una selección mayor. ¿Qué se siente? ¿Cómo fue el llamado? Cuéntame cómo ese proceso. Pues fue algo sorpresivo, la verdad, porque ¿Te llamó quien quién? ¿El dirigía la Bolillo? selección era Hernán Darío El Bolillo Gómez, que había sido técnico de Santa Fe y a quien yo había tenido 2010. 2010, exacto, a quien yo había tenido de rival en los clásicos, digámoslo así. Cuando obviamente llega la carta a la institución, al club, y me lo hacen saber, Héctor César me dice, Rafa, vas para la selección. Y yo, ¿cómo? Sí, ha sido convocado a la selección. Disfrute, aproveche, pásela bueno, gánese un lugar. Ese es el sueño de muchos Claro, futbolistas, yo creo que de todos los futbolistas a nivel profesional, representar a su país y vestir la camiseta de la selección. ¿la tienes todavía? Sí, claro, esos recuerdos están, tengo de entrenamiento, pero digamos en esa selección estaba David Ospina empezando, era joven, A ver, ¿no? estaba No había llegado. Armero, Camilo Zúñiga, Choronta Restrepo estuvo también en esa convocatoria, que cuando yo llego obviamente a la concentración y me recibe el profe Hernán Darío y me felicita y me abraza y me dice,
ya era hora que estuviera acá, hacía rato tenían que haberlo llamado. Sí, en el Y uy, 2007. profe, gracias, muy amable por esas palabras, le digo. Y lo dijo públicamente que también les sorprendía que él llevara a Rafael Roballo de Millonarios cuando él dirigió Santa Fe y no llevara a alguien de Santa Fe. Rafa, tú eres un ídolo en Millonarios, de los recientes sobre todo, y tienes la fortuna de que los campeonatos que has conseguido siempre le has dado como el golpe a equipos paisas, ¿no? A Medellín y a Nacional. Sí, con Millonarios y con Tolima tuvimos esa posibilidad de quedar campeones ante equipos de Medellín. Pero sobre todo yo creo que el de Medellín, el de Millonarios contra Medellín, lo disfruté muchísimo porque era el sueño de quedar campeón de liga acá, de tener la estrella, digamos, tatuada en el corazón, ¿sí? Y en la afición. Pero no le tengo tanto, no le tengo a Medellín, no le tengo ese, no digamos rencor o rabia, pero sí esa cosita de quererle ganar siempre. El rayecito Sí, ese. no. Algo contrario con Nacional, que sí, obviamente siempre le he querido ganar y siempre busco la manera Y eso que fue el que de te dio ahí sacarme la espinita. te dio la oportunidad comenzando. Pues digamos que sí, la espinita con ellos es más por eso. Por eso. Porque lastimosamente el regionalismo, Ah, fue más por regionalismo. sí, el regionalismo privó una oportunidad, creo que mutua, para mí de estar en una institución grande como es Nacional, sí, en su momento, y de ellos tener un jugador que desaprovecharon y que después no solo Millonarios, sino otros clubes tuvieron la posibilidad Los vacunó. de tener y aprovechar. Entonces yo creo que es más eso, el que el tema del regionalismo, pues sobre todo con nosotros los que somos bogotanos, es muy fuerte ya. Rafa, ya como para ir cerrando, hay una pregunta, aprovechando que tú eres de la casa, de acá. ¿Por qué el jugador Rolo, siendo tan bueno, no llega? Se queda. Hay muy poquitos. Y esto es una opinión muy personal, pero para mí el jugador Rolo es de los más técnicos que tiene el país. ¿Qué pasa ahí? Es muy cierto, somos de los jugadores técnicamente mejor dotados del país, por encima del paisa, del costeño. Creo que con los caleños somos de los que mejor, digamos, Tratamos. técnicamente tenemos mejor destreza. Pero aquí falta tener un poquito más de hambre por las cosas. Aquí nos falta ser un poco más sufridos, ¿sí? ¿A qué voy yo con esto? Que cuando tú tienes un talento, no solo el talento te lleva a triunfar, y más en una profesión, una carrera como es la del fútbol, donde hay muchísimos jugadores con el mismo sueño que tú tienes de niño, pero con la diferencia que hay unos, yo lo aprendí en Medellín y eso, digamos, se lo agradezco a Dios y obviamente a esa posibilidad de estar tan joven en Medellín, porque forjé un carácter donde empecé a defender mi región, mi capital, mi casa, Sí. y siempre quería estar mostrando mi ciudad y mi entorno por encima de los demás en el buen sentido. No imponer, pero sí decir, soy bogotano y defiendo mi casa. ¿Y por qué lo aprendí? Porque pues me di cuenta ya que el tema del regionalismo desde que llegué era muy pesado. Mi primer partido, digamos, de liga en una cancha de arena, me coge un pelado del otro equipo y me pega una patada y me levanta, me hace tragar tierra y me dice, Rolito, aquí no es Bogotá, aquí no son las cosas así. Entonces fue como decir, o me quedo callado y me empiezan a pegar y se burlan de mí, o reacciono y me defiendo. Entonces fue levantarme y decir, siguiente jugada, pum, La metió. tome su patada y pana, yo soy Rolo, pero aquí conmigo no es así tan fácil. Si usted es a las malas, yo voy a las malas también. Entonces forjé un carácter, entendí que cuando uno quiere las cosas, hay que luchar por ellas. Y es lo que le falta al jugador bogotano muchas veces. Luchar por las cosas con carácter, con temperamento. Muchas veces, y en mayor parte de nuestra cultura bogotana, es muy acomodada.
Si no se da el fútbol, pues trabajo en la tienda con mis papás, busco un trabajito donde pueda yo mantenerme y juego micro en los parques. eh, Tengo la posibilidad de estudiar, entonces no, mi papá me dice que no juegue más, entonces voy a estudiar. En otras regiones no hay esas facilidades. ¿Juegas O es o...? jugar, o es jugar, o si no, empieza a trabajar para independizarse y Sí. defenderse usted solo. Entonces creo que aquí eso es lo que falta, que el jugador bogotano sienta como que sí, mis papás me apoyan, pero pues si yo no hago las cosas, no hay nadie más que las haga por mí. Entonces Ok. creo que es eso. Falta oportunidades, en parte sí faltan oportunidades, pero también sé que por otra parte hay oportunidades no muy grandes, pero no se aprovechan por parte del jugador bogotano. Rafa, ¿cuál ha sido el título de los que tienes el que más cariño le tienes? Uf, es que el primero de Copa fue algo especial porque Se fue con Richard Páez, ¿verdad? fue con Richa, porque siempre llevaba yo ya 6 años en la institución, quería ganar algo significativo y, Era por allá, sí. y ya digamos que día antes del partido en Tunja contra el Chico, el partido de día, mi abuelo falleció, mi abuelo materno, y digamos que sabía de la noticia, a pesar de que digamos, mi mamá no quería contarme por lo que sabía que yo iba a jugar el otro día en Tunja, ese día en Tunja. Pero fue como que un mensaje, no, por el tema de la partida de mi abuelo, pues voy a jugar, voy a dedicarle el partido a él y el título espero regalárselo a él que está en el cielo. Entonces, ese tiene ese entorno especial y familiar, pero el de liga, vivir en un Sí. estadio lleno, ver esa marea azul, como decía Mayer, Después de tanto tiempo. después de 24 años ver a la gente llorar de felicidad, Yo no vi los penales. es muy duro. Yo ¿No? estaba en la tribuna y yo me volteé, yo no los pude ver. Esas cosas, todo eso. Se Mi me pone la piel de familia, gallina, mira. mi familia estuvo Uy, ahí y mi no, 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 familia no, 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 no. hubo Eso parte de fue... la familia que no vio los penales, que no fueron capaces de ver los No, no, yo no fui penales. capaz. Entonces Watson tampoco los vio en ese momento. O sea, estas son cosas que para mí ese título es como el primero dentro de los tres con ese contexto. Rafa, de todos los años que jugaste, ¿cuál fue el jugador que más te sorprendió? Es difícil, hay muy buenos jugadores, mucho talento. Quédate con dos. Ahorita hablábamos de Gio Moreno, de la técnica de Gio, de esa elegancia para jugar. Yo alcancé a sufrir, porque hasta gol de media distancia nos hizo una vez aquí No, en ese el flaco. Campín. Pero la elegancia del porte para jugar que él tiene, Y siendo tan alto, porque los altos no son tan... precisamente por la estatura, creo que ha sido de los que más he admirado como futbolista aquí y he enfrentado. ¿Y el que más sufriste? Al que más sufrí, a ver, diría que Dairo. Muy bravo. Pues digo porque es amigo y todo, parcero, pero pues cuando nos enfrentamos siempre nos hacía gol. Es que se O sea, estando en Nacional, yo estando en Patriotas Telco Nacional también, estando en Once Caldas. Creo que el que más sufrí fue Dairo porque tenemos muy buena relación, somos muy buenos amigos, pero siempre era lo mismo, siempre nos hacía gol, digamos, en el equipo que yo estaba. También lo sufrí en Tolima, en esa final del 2018. Entonces, digamos que el que más sufrí fue a esa recocha de Dairo Moreno. Sí, es que es una sola joda, ¿no? Sí. No, es una gran persona, ¿para qué? ¿Cuál es el equipo donde nunca jugarías? Yo creo que de tanto hablar ya se sabe. Nacional no volvería ni a palo. No, mentira, Nacional yo creo que por también respeto. Me parece que eso es algo que se ha perdido, tener lealtad por la institución. Sí, Y bueno, se ha perdido. si yo soy ya un jugador referente en una institución como Millonarios, con cosas ganadas en la institución y con
Por ejemplo, algo que no es fácil de conseguir, ser el jugador bogotano con más partidos. Eres el tercero, creo que con El más en la tercero historia. con más partidos en la historia de la institución, 428. 428 partidos en una institución. Le atinó, Pipe, muy bien. Pero tener una marca registrada en ese aspecto, que fue lo que cuando llegué a Millonarios siempre me coloqué como reto y como meta. Dejar el nombre de Rafa Roballo como marca en la institución, un legado. Y 428 partidos no es fácil hacerlos. No, no es fácil. Salir de Millonarios a Santa Fe, que es un eterno rival de la capital, ¿sí? Como clásico. O irme para Nacional, que es el clásico del fútbol colombiano que todo el mundo quiere estar viendo y que todo el mundo espera. No está bien. No está bien por lealtad a una institución que me brindó esta oportunidad como fue Millonarios. Entonces creo que estos equipos es muy difícil, o no muy difícil, es imposible poder llegar. Hey Rafa, no, qué chimba. Gracias por aceptarme la invitación. Desde el primer momento fue un sí. Entonces, eso sí te lo agradezco demasiado por la disposición. La verdad que me la gocé. Tienes unas anécdotas bien chéveres. Cuando fui a investigar más de ti, la verdad que he sorprendido con tantos datos que uno por ahí no sabía, oportunidades también que por ahí no sabía. Entonces, pues nada, Rafa, muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto, que sea en una cancha otra vez. Claro, Pipe, no, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que igual el aprecio desde que nos conocemos por el tema de fútbol y de la entrevista, pues, desde que, como le decía, desde que cuadre horarios y eso de una, cuente conmigo que la idea es podernos ayudar, poder disfrutar, aparte poder compartir un rato ameno de fútbol, eh, y que se vuelva a repetir otra entrevista así chévere, pero también que se pueda compartir en un escenario Porque nos deportivo, gusta. que sea la posibilidad de jugar. Rafa, gracias. Muchas gracias, papá.